Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. ¿Verdad, señoras y señores? ¿Verdad que Meghan Markle es la mujer más formidable, más linda, más cautivante? Qué buena elección de este príncipe. Le da otra tonalidad al régimen permanentemente monárquico. El nivel de adhesión, el respeto que mantiene a los británicos para esta modalidad, a nosotros siempre y desde muchachos nos ha entusiasmado, pese a que pertenecemos a otra cultura, ¿no? Es obvio, pero Meghan ha hecho resplandecer a la monarquía tan ortodoxa en otros tiempos. Es una linda muchacha. Así es que bienvenida a la historia universal. Ojalá ella logre con su consorte, con su esposo, modernizar a esa monarquía. Bueno, nos metemos en camisa de 11 varas, nos separamos de ella y nos vamos a una peor, que es la deuda pública, la deuda del Estado. Hay un pocotón de titulares que tornan inentendible, digamos, los límites de endeudamiento, por ejemplo, que es el rubro que nos genera mayor preocupación. Si es que sobrepasamos ese rubro, los límites que ha puesto y las condiciones del país para poder pagar y sufragar esas deudas, lo que puede ocurrir como reacción universal de los actores o agentes económicos va a ser peor. Entonces, tratemos de entender con un gran maestro, el decano de la Facultad de Economía de la San Francisco, el doctor Pablo Lucio Paredes. Nos honra con su presencia esta mañana y lo hará también Mario Prado, que es un experto en materia tributaria. Lo hará también en Guayaquil Alberto Acosta Burneo. El ajuste, un poco el desarme del gasto corriente. Hay unos términos que a veces procuran hacer confundir al auditorio, a la gente, a los ciudadanos, pero vamos contando con este didáctico invitado, vamos a tener la oportunidad de explicarles a ustedes cómo queda el ejercicio fiscal, el endeudamiento especialmente, que es el que más temor advierte o le tenemos. En la proforma de este año, por ejemplo, se aprobó un endeudamiento hasta por 8.253 millones. Acto seguido, dice otro titular, en el mismo periódico La Hora, misma crónica,
dice en 2018 Ecuador se puede endeudar en 4.900 millones. El techo es 8.253, quiero entender, en materia de endeudamiento público, pero se puede endeudar en 4.900 porque el resto ya nos hemos hasta gastado. Estamos casi a final iniciando el último trimestre, casi, en el segundo semestre de gasto. Y entonces estos son los límites. Ahora dice acá, alistan reglas para deuda. Llega a 49.000 millones. No, esto es más. El ministro Richard Martínez ha señalado que la ley económica urgente que prepara el Ejecutivo eliminará el techo de la deuda del 40% del Producto Interno Bruto. Finanzas publicó las cifras actualizadas el pasado jueves, pero es inentendible o son inentendibles la mayor parte de las cifras. Esto quiero que el economista Pablo Lucio Paredes tenga la gentileza de explicarle a la ciudadanía que hay otra cifra, 3.350 millones se han recibido por desembolsos de deuda en este año, según cifras del Ministerio de Finanzas, 3.350. Si el tope es 4.900, ¿cuánto nos resta de recibir o cuánto podemos endeudarnos adicionalmente? Yo ya me puse nervioso porque digo, esto no va a poder ni la empresa pública ni la empresa privada, ubicando como sus mandantes, sus estrategas y sus calculadores, gente de la empresa privada o gente que ha trabajado y tiene experiencia en el manejo del sector público. Digo, no van a poner ninguno de los dos lados cuando le escucho decir al señor ministro, al nuevo, el economista Martínez, dice, bueno, vamos a poder configurar una jorobita adicional, dice. Entonces digo, nos está de alguna manera trampeando en cuanto al permiso que nos está pidiendo para como dibujar una jorobita en cantidades que requiere naturalmente la hacienda pública para poder sufragar los gastos, especialmente los gastos corrientes que llamamos. En estos gastos corrientes hay un ejército de burócratas que no queda más, dice el señor presidente Moreno. Tenemos que mantenerlos. Bueno, no dice son nuestros partidarios. Ellos son y constituyen la mayoría, eso no dice el señor presidente. Pero da a entender de que él es no partidario de quitarle el trabajo a nadie, ¿no? Eso es una buena nota de carácter humano. Pero ya en realidades administrativas, macrofiscales y técnicas, pues allí podemos estar permitiendo licencias. Si es para pago de burocracia, tienes que pagar, le va a decir al economista Martínez, pues que presidente, yo no puedo atender tantas exigencias que plantea el ejército de burócratas a los cuales usted no les quiere tocar ni en número ni en condiciones. Me da la impresión de que esa va a ser un punto de conflicto. Ojalá que no, porque tanto el uno como el otro tienen parecidos en su predisposición a servir al país sin generar mayores conflictos a la gente. Todos tenemos derecho a ganar nuestro pan de cada día. Pero hay exagerada burocracia. ¿Qué hacemos con ellos? Ahí están los técnicos a los que me he permitido invitar. Ojalá Alberto Acosta, Burneo, tenga la bondad de escuchar a Pablo Lucio
en la interpretación del ejercicio fiscal que vamos a realizar por el lado especialmente de los recursos de endeudarnos, de los recursos a los que vamos a apelar para pagar gasto corriente, cuáles son las reglas que está alistando el nuevo ministro de Economía y Finanzas. ¿A usted qué le ha parecido, en primer lugar, la designación? Y mil gracias, don Mario Prado, economista, por estar con nosotros. La posibilidad de que el señor ministro Martínez haya arribado a ser centro delantero en este partido, que tenemos que librarlo entre todos los ecuatorianos con posibilidades de contribuir al arreglo fiscal. Él habla de macro, a ver, ¿cómo dijo? Me parece que dijo, vamos a instaurar en el modelo de desarrollo económico unas reglas macrofiscales, dijo. ¿Usted le logra entender hacia dónde apunta el rifle de la extinción, del procurar no exagerar en el endeudamiento? Porque eso puede traernos otro tipo de consecuencias, especialmente el hecho de no poder pagar. Y eso nos quitaría competitividad internacional y más recelo de los propios prestamistas y de la gente que quiere invertir en nuestro país, en nuestro Ecuador productivo. Muy buenos días a los dos. Señoras y señores, anuncio a Pablo Lucio Paredes y a Mario Prado. Están ya con nosotros y por línea telefónica. ¿Perdón? ¿Usted le puso ese horario o él tiene otro compromiso? Muy bien. Albertito nos está oyendo a las 7:30 ya en la ciudad de Guayaquil. Pablo, buenos días. Muy buenos días. Un gusto estar aquí con Mario, la gente que nos escucha. Siempre es un gusto venir a la radio, como lo hago desde hace 30 años, cuando estaban allá abajo en la Mercadillo. Siempre es un gusto. A veces vengo con más tiempo, a veces con menos tiempo, como les dije a los muchachos que me llamaron el día viernes. Yo a las 7:30 tengo que irme. Tengo un compromiso y me gusta ser puntual aquí y allá. Tú has mencionado una cantidad de temas importantes, Gonzalo. Voy a tratar de rápidamente tocar los tres temas importantes. El primero es el tema de deuda, que a ti te tiene nervioso. No esté nervioso, no se preocupen, ahí vamos caminando. Bueno, al menos ya tenemos cifras, que son las que dio el Ministerio de Finanzas la semana pasada. Está hablando de 58,000 millones de dólares. Por ahí alguien puede decir, bueno, pero tal cosa sí se debería considerar como deuda y agregarle, pero no importa. Sabemos que tenemos una deuda alrededor de los 60,000 millones, cuando antes se hablaba de menos de 50, y se modificaba las cifras para que sea menos de 40. Entonces sabemos que claramente que nos hemos pasado el límite. Ese es un primer tema. El segundo tema es que el ministro lo ha dicho, yo tengo la autorización de Contraloría para, a pesar de habernos pasado el límite, puedo endeudarme en 8,000 y pico de millones de dólares. Es decir, puedo contratar deuda por 8,000 y pico de millones de dólares, 8,200, como tú mencionabas, Gonzalo, este año, ¿no? De los cuales hemos captado hasta ahora 3,000 y pico, es decir, quedan cerca de 5,000 millones para poder captar hasta fin de año. Cerca de 5,000 para poder captar este año, ¿no? Es decir, a pesar de que son cosas extrañas del Ecuador, ¿no es cierto? A pesar de que ya hemos violado la ley, sí hay autorización de la Contraloría para seguir haciéndolo en un monto de 8,000. Obviamente de esos 8,000 hay una parte que es pagos de deuda, entonces la deuda no es que va a aumentar en 8,000, aumenta en 8,000 menos los pagos de capital anteriores. La tercera cosa que tiene que ver con la deuda es que el ministro ha dicho, voy a presentar un plan a la Asamblea. Yo creo que en parte para el propio año 2008, porque no creo que le alcance este año los 8,000 millones, probablemente para finales del 2018, y para el 2019 presentar un plan en el cual estoy pidiendo autorización a la sociedad ecuatoriana para seguir por encima del techo de deuda, ¿no? Y él ha dicho... Esa es la famosa joroba. Claro.
Porque la verdad, mira, aquí hay dos visiones, ¿no? Hay dos visiones. Hay personas que dicen, hoy el gobierno debe dejar de endeudarse de un día para otro. No hay cómo. Y yo no creo que hay cómo. Hay gente que piensa que sí, bueno, son opiniones, son opiniones. Bueno, hay otros como los ministros anteriores que pensaban que había que seguir nomás alegremente. Digamos, hay tres versiones. La de la alegría, que era la visión hasta hace 2 semanas atrás. La de los muy duros que dicen no hay cómo, no deberíamos endeudarnos un centavo más. Y luego hay la visión de decir, bueno, tenemos que tener un plan para ir ajustando el tema de la deuda. Ahora el ministro ha dicho algo muy importante. Yo voy a pedir que se elimine el techo de la deuda y voy a plantear reglas para el manejo fiscal, ¿no? ¿Cuáles son las reglas? No sabemos. Podría ser, por ejemplo, un límite al déficit fiscal, podría ser un límite al crecimiento del gasto. Pero ya no tenemos el límite. No, pero no tenemos límite al déficit, tenemos límite en la deuda. Sino que él dice, voy a eliminar el límite de la deuda y voy a poner otras reglas. Como digo, podría ser esa, podrían ser varias, pero cualquiera que sea... Las macro reglas fiscales que alude el ministro Martínez se refiere. Por ejemplo, como te digo, puede ser eso, voy a poner un límite al déficit. No podemos tener un déficit mayor a tanto cada año y luego debe ir disminuyendo. No puede aumentar el gasto público en tal proporción, en fin, ¿no? Yo creo que está bien que haya otras reglas, pero sí me parece que deberíamos mantener el límite de la deuda donde está, aunque nos hayamos pasado, porque ese debería ser nuestro horizonte de ir bajando para volver a estar otra vez debajo de ese límite. Es decir, cuanto más reglas sensatas tengamos en el Ecuador, mejor, porque somos bien indisciplinados y los indisciplinados necesitan reglas, ¿no? Pero necesitamos joroba también porque está debiendo. Es lo que decía yo. El Ministerio de Hacienda es lo que decía, necesitamos. A un pocotón de es lo que decía, vamos a tener que seguir creciendo la deuda cada vez menos, pero durante un tiempo. Pero para hacer eso debe haber un plan global que nos diga cuándo y cómo vamos a disminuir esa deuda, ¿ok? Entonces, el primer tema que tú señalabas, Gonzalo, que es el tema de la deuda. El segundo tema que tú señalabas muy importante es el tema de la reducción del gasto. Y ahí hay que estar claros, Gonzalo, no es gasto corriente solo o gasto de inversión. Lo que hay que reducir en el Estado son todos los gastos que no son útiles, que no aportan productividad a la economía. ¿Qué es la productividad? Es aportar a la economía, aportar a lo social, educación, salud, etcétera, y que no aporten a la institucionalidad. Eso, la productividad es eso, hacer cosas que son útiles. Tú cuando miras aquí la radio, tú te haces la pregunta y dices, tal persona hace tal cosa, es útil, la tal otra persona hace tal cosa, es útil, etcétera. Hacemos eso en la casa, todas las empresas. Esta tecnología es básica para aumentar mi productividad de programas. Entonces, en el Estado hay que hacer lo mismo, hay que hacerse la pregunta, sea el nombre gasto corriente o gasto de inversión, ¿qué cosas realmente son útiles que aporta el Estado, ¿no? Y entonces, igual que lo hacemos en el hogar, igual que lo hacen las empresas, las cosas inútiles hay que reducirlas. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque lo que no es productivo y no es útil no aporta a la sociedad. Entonces, las familias lo hacen, las empresas lo hacen. El único que dice, yo no puedo hacer ese ajuste, es el Estado. La pregunta es, ¿por qué? Porque el único que no puede hacerlo es el Estado. Obviamente, el gobierno dice, es que eso tiene un impacto sobre la sociedad. Pero cuando las familias o las empresas eliminan gastos inútiles, también sucede lo mismo, tienen un impacto sobre la sociedad. Entonces, lo que hay que eliminar es gastos inútiles. Tú decías, hay un batallón de gente. El problema no es el batallón de gente, el problema es que están cumpliendo, no por culpa de ellos, sino que eso les han encargado, están cumpliendo en muchos casos actividades que no son útiles para la sociedad. No son productivas. Que no son productivas, o en muchos casos no solo que no son productivas, sino que frenan el trabajo de los demás, ¿no es cierto? Correcto. Cuando hay exceso de trámites, por ejemplo, no solo que el trámite no es útil, sino que además lo prolongan impide que los demás... Y lo neutralizan, claro. Impide que los demás sean productivos. Entonces, todo lo que es inútil o de baja productividad, o que lo pueden hacer otros mejor que el Estado, ¿no es cierto? Esas cosas el Estado las tiene que ir eliminando. Nuevamente, igual que el tema de la deuda, hay gente que dice hay que eliminarlas de un día para otro. Otras personas dicen, vea, hay que tener un plan para reducirlas en 2 años, en 3 años. Pero, ojo, lo que sí es importante
es que esos planes de que vamos a hacer las cosas en 2 o 3 años tienen que ser planes reales, porque si no es muy fácil decir, mire, yo lo voy a hacer en los 2 o 3 próximos años, y luego pasa el tiempo y no se hizo nada, y todo lo contrario, se hizo lo contrario. Entonces, si hay que buscar maneras, ha pasado varias veces. por supuesto, ¿no? Entonces, si hay que estar claros que si decimos que va a ser un plan de 2 o 3 años, tiene que cumplirse, tiene que ser real, porque no podemos seguir viviendo, Gonzalo, con el tamaño del Estado poco productivo que tenemos. Y con esto, insisto, no estamos diciendo que hay que eliminar educación, que hay que eliminar salud, que hay que eliminar cosas importantes, no, pero hay una cantidad, como dicen los empresarios, de grasa, digamos, en el Estado, que es la que hay que eliminar y se puede y se debe eliminar. Se debe eliminar. Ese es el criterio. Entonces, yo creo que son los dos grandes temas que tú planteabas, tema deuda y tema reducción del gasto del gobierno. Ahora viene también la parte de ingresos, ¿no? Los ingresos son ahorita el reto fundamental de Richard Espinosa. ¿De dónde puede sacar el dinero? Y vamos a un gradualismo, seguramente a un gradualismo de ida y de vuelta, digamos. Entonces, el hombre debe estar pensando, y ahora, ¿con qué reacomodo las cifras del gasto? Aparte de limitarlo, ¿con qué apoyo estas famosas medidas macrofiscales? Cuando oímos fiscales decimos eso, impuestos. Y usted es el experto en aquello. Gracias, Gonzalo. Equivocadamente, Mario, desde luego. Les saludo a Pablo, a usted, a la audiencia. Yo creo que lo que estamos viviendo es la consecuencia de 11 años de un modelo que estableció que el Estado es el motor de la economía. Pero un modelo dispendioso, pues. Y al haber establecido... Dispendioso y ladrón. Al haber establecido que el Estado es el motor de la economía, dejó que todo salga de sus causas naturales, y vemos con, ya ni siquiera con sorpresa, que las empresas públicas han perdido $1.800 millones, que son las que se crearon en los últimos 10 años, bajo este equivocado criterio de que el Estado es el motor de la economía. Entonces, en ese contexto de que el Estado es el motor de la economía, se generó una política tributaria tendiente a generar mayores ingresos vía impuestos. Y obviamente que se fue agravando, ¿no es cierto?, la carga tributaria, y los contribuyentes fueron asumiendo todos estos nuevos impuestos, todo este agravamiento de la carga fiscal, hasta que estamos en un momento en el cual ya no hay de dónde sacar más. Y creo que el cambio de ministro de Economía precisamente responde a eso. Yeah. El presidente de la República había anunciado, usted gentilmente me invitó al día siguiente del anuncio del presidente, que no va a crear más impuestos, que va a generar un modelo que enfrente los problemas existentes. Pero en el proyecto de ley que circuló hasta la semana anterior, no solo que se llegó a gravar con impuesto a la renta a las personas que tengan más de $100,000, ganen más de $100,000 con grabarse el 13º, el 14º, y los gastos personales se eliminaba, sino que se fueron generando una serie de reformas tributarias que apuntaban ¿a qué? A agravar la situación de los contribuyentes. Por ejemplo, se establecía que el crédito tributario que se genera por el ISD en la importación de bienes de capital y materias primas se perdía. Lo que indudablemente ¿qué genera? Genera un incremento del costo de producción, cuando lo que se quiere, de mi punto de vista equivocado, es fomentar el mercado interno. Se estaba ¿Cuál es el impuesto ICD? El impuesto a la salida de divisas. Entonces, yo creo que desde el punto de vista concreto, este modelo de que el Estado es el motor de la economía ya se agotó. Creo que, agotado ese modelo, pensar que
la recaudación tributaria, la contribución de los particulares vía impuestos puede crecer ad infinitum, también se agotó. Y creo que es el momento, ha llegado el momento en el cual se haga un reenfoque del modelo económico y que se vea que o se ponga en práctica lo que el presidente Moreno anunció desde los primeros días que asumió la presidencia de la República. El presidente Moreno dijo, es el momento en que el sector privado se convierte en motor de la economía. Y que desde ese punto de vista se retome algo que es lógico. Todos los desajustes económicos no van a resolverse vía creación de más ingresos, sino que los ajustes, todos los desajustes económicos tienen también que implicar una reducción del gasto. Y si no se tiene un ministro de Economía que tenga claro que la combinación para salir de este problema es la reducción del gasto más que la creación de nuevos ingresos, entonces esto va a ser como marchar sobre el propio terreno y no obtener ninguna ventaja o ninguna solución. Pero respecto a lo que piense bien, la joroba sí va a ser indispensable. Mire, a ver, yo creo que hay... Hasta que piense bien el ministro Martínez. Mire, yo creo que el ministro Martínez es una persona que tiene un panorama completamente amplio de lo que es el manejo económico. Es una persona que viene del sector real, que conoce la dificultad del incremento de los costos de producción, que conoce con claridad los sacrificios que tiene que hacer el emprendedor para sacar adelante los emprendimientos. Pero también debe conocer a los sectores que se han beneficiado de este esquema, de este modelo, de esta circunstancia, que han hecho buenos negocios, que han hecho extraordinarias rentabilidades a las que tienen derechos y han actuado con eficiencia. Y puede también decir, a ver, a estos hay que ajustarles un poco. Le pongo en esos términos, usted que es experto en materia tributaria. Los principios de la tributación son principios universales. La tributación se basa en los principios de igualdad y generalidad. Claro. ¿Sí? ¿Qué significa? Que todas las personas deben estar sujetas al pago de la carga tributaria en función de su capacidad. En las mismas circunstancias. En función de su capacidad. Las rentabilidades que usted asesora, por ejemplo, en algunas empresas, unas son altas, otras son medianas y otras están a pérdida. Entonces, ahí, ¿qué cabe desde el lado de la hacienda pública en términos tributario? En las actividades lícitas, ¿no es cierto? Y nosotros asesoramos de actividades lícitas, no en ilícitas. Claro. La rentabilidad, ¿no es cierto? La rentabilidad está en función de qué. La rentabilidad está en función del manejo macroeconómico. Si es que el Producto Interno Bruto crece, por lo general en estas actividades lícitas también crece. Si es que hay contracción del crecimiento económico, también crece. Todos nos vamos abajo, estamos viviendo en las actividades lícitas, estamos viviendo el problema de la deflación, que Pablo nos puede explicar, y que es un problema complejo, en donde cada vez usted ve promociones y se vende a valores con descuentos cada vez en todo el sector del retail. Entonces, el problema es que se ha perdido el norte. El otro día el Diario de Comercio sacaba un reportaje que me pareció muy interesante, porque contaba que hay 129 exoneraciones de impuestos, entre impuesto a la renta y impuesto a la salida de divisas. Claro, un sistema con 129 exoneraciones ya no es un sistema tributario, o sea, ya no es un sistema tributario, ya eso es cualquier cosa menos un sistema tributario. Claro. Ya, eso ya defeccionó. Y es porque aparte de esta política errónea de creer que el Estado es el motor de la economía, se ha utilizado la tributación para castigar brutalmente
a los sectores emprendedores, a los sectores productivos de altos ingresos, y se ha ido generando una suerte de populismo legislativo en donde se van generando una serie de exoneraciones. Ya tenemos 129 exoneraciones, cuando normalmente la disposición sobre exoneraciones del artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno llegaba a 14. Ahora usted tiene que hacer un curso especial para saber qué nomás está exonerado y cuáles son los periodos de exoneración. Entonces yo creo que la presencia de un ministro de Economía con una visión distinta del rol del Estado es positiva para el país. Ya. La visión distinta será fiscalista, la visión distinta será empresarial, la visión distinta será Estado y empresa privada, todos a unirse para construir una coyuntura en donde todo el mundo podamos manifestarnos con un poco de sacrificio, si cabe el término, a rentabilidades que muchos sectores tienen exageradamente y que están calladitos, recibiendo tal vez hasta este tipo de exoneraciones, ¿no? Pablo Lucio Paredes. La visión debe ser una visión donde cada uno cumple su rol. Los privados tenemos un rol, el gobierno tiene un rol. Ese rol se ha distorsionado completamente. En ambos lados. Como lo decía Mario, se ha distorsionado. No, pero te pregunto en ambos lados, bueno, si te preguntan tus alumnos. No, pero en estos 11 años sobre todo se ha distorsionado por el gobierno. El que creció enormemente es el gobierno, el que distorsionó las cosas. Entonces lo que tiene que haber es una situación razonable, y el sentido común, y lo razonable quiere decir razonable, de cuál es el rol del privado y cuál es el rol del público. Y no hay tampoco hay mucha complicación en ese tema, ¿no? La segunda cosa, y 100% de acuerdo, y creo que es importante insistir, el poner orden en la economía no puede ser por el lado de los ingresos, tiene que ser por el lado del gasto, ya lo mencionamos, las cosas inútiles y no productivas para la sociedad. No puede ser por el lado de los ingresos, sería una barbaridad que vayamos por eso, no creo que vamos a ir, pero sería una barbaridad. Tercera cosa que creo que es muy importante es que cualquier propuesta, antes que eso, creo que lo que el ministro mande a la Asamblea, que dijo que el 24 de mayo va a mandar, ¿no? El próximo jueves, debe tener algunos elementos fiscales, pero sobre todo, como digo, de reducción del gasto, y tiene que tener todo un componente de apoyo a la inversión privada, porque lo que más ha caído en el país en estos años es la inversión privada. Mire, solo para ponerle una cifra, la inversión privada en el Ecuador es del orden de 14 o 15 mil millones de dólares al año. Debería ser de 20 mil. Es decir, nos está faltando 5 o 6 mil millones al año. Entonces, tiene que mandar una ley que incentive la inversión. Pero ojo, Gonzalo, muy importante, no es porque el señor Richard Martínez, que estoy seguro que va a hacer un excelente trabajo en el Ministerio de Finanzas, es del lado empresarial, que eso implica que tenga que haber regalos para el sector empresarial. No tiene que haberlos. No tiene que haberlos. ¿Qué es lo que tiene que haber? Sensatez. Entonces tiene que haber una propuesta para simplificar el sistema tributario, y simplificar el sistema tributario es eliminar impuestos malos, como el anticipo de impuesto a la renta, como el ISD, como otros. Eliminar también las exoneraciones. O sea, si Mario nos dice que hay 129, nos quedan exoneraciones, hay que eliminar. El sistema tiene que ser muy sencillo. Es más, una ley que estaba circulando de parte de este mismo gobierno ahí, de ley de inversiones, que ha estado circulando estas últimas semanas, tiene, no sé, yo me dormí leyendo. Claro. Son cientos de páginas, cientos de artículos, donde se dice... Pero con excepciones, como es con exoneraciones. Sí, con toda una cantidad de cosas, que si tú haces tal cosa, entonces te doy esto, que si tú haces tal otra, entonces te rebajo. No, esta ley de inversiones, yo tal vez estoy exagerando, pero no debería tener más de 2 o 3 páginas y de 10 o 15 artículos. Esto debe irse eliminando a futuro. Pones orden en las cosas, pones cosas sensatas de sentido común, impuestos razonables, impuestos iguales para todos. Porque mira, una cosa que yo digo, no sé si Mario estará de acuerdo conmigo, pero a mí me parece increíble que de repente en las leyes, por ejemplo, ahora se manda una ley y se dice, verán, las personas que inviertan en el año 2018 y 2019
van a tener exoneración de impuesto a la renta durante 5 años, por decir algo, ¿no? Y entonces yo digo, ¿y por qué la persona que invirtió, Gonzalo, la persona que invirtió en el año 2017 no tiene una exoneración? Y el que lo hace en el 2018 sí, ¿por qué? Es más, el que lo hizo en el 2017 en un entorno difícil es más meritorio que el que lo va a hacer ahora. Y sin embargo, él tiene que pagar impuestos normales y el que viene ahora va a pagar menos impuestos. Entonces, no tiene que haber ese tipo de regalos, de ventajas. No, debería ser un esquema sencillo, impuestos razonables, impuestos iguales para todos, impuestos inteligentemente diseñados, sin exceso de exoneración, nada. No es porque nosotros decimos que el sector privado tiene que empujar la economía, que hay que decir, entonces demos 1000 regalos al sector privado. No, démosle sensatez al entorno del sector privado. Relaciones laborales sensatas, trámites sensatos, impuestos sensatos, eso es lo que hay que hacer. Y utilizo la palabra sensatos porque la gente entiende la palabra sensato. Creo que cualquier persona nos escucha entiende lo que quiere decir sensato. ¿Cuál es una relación laboral sensata? ¿Cuál es un trámite sensato? Los que hacemos todos los días trámites sabemos que no son sensatos el 80% de los trámites, ¿no es cierto? Son inútiles. Eso le corresponde a Martínez diseñar. Por supuesto. Con urgencia. Por supuesto. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, lo que él mande el 24 tiene que tener una parte tributaria, fiscal, que sea sobre todo reducción de gasto. Una parte sensata para, estimular la inversión, insisto, no de regalos, sino sensato, que son dos cosas muy diferentes. Ya. Y tercero, tenemos que ir a la apertura del Ecuador al mundo, y eso implica dos cosas. La una, seguir con la negociación con los Estados Unidos, la negociación del acuerdo comercial, que bueno, no depende solo de nosotros, depende de los Estados Unidos, depende de mi cosa, pero hay que seguir empujando. Y segundo, el Ecuador debería anunciar próximamente que entra a la Alianza del Pacífico. Con Chile, Colombia, Perú, México. No es que sean perfectos esos países, estarán llenos de defectos como todas las organizaciones humanas, pero son países que se abren al mundo y quieren salir a pelear las oportunidades del mundo. ¿Qué hemos hecho durante 11 años? Tener miedo de salir al mundo. Por supuesto, en el mundo hay riesgos. ¿Permitirá la cuadratura del círculo que aludió Moreno? Ese anuncio no sabemos. ¿Permitirá el acceso a una no comunidad económica que nos pertenece? Pues, si eso no nos pertenece, ¿qué nos pertenece? Esa es una gran pregunta, no sabemos. Pero bueno, ya que ha habido un cambio de rumbo o de enfoque, digamos que tal vez sí, la Alianza del Pacífico. Esas son las cosas que el ministro tiene que empujar y es muy probable que él acabe empujando muchísimas esas cosas, estoy seguro. Me disculpas, Gonzalo. Te mando con un abrazo. Muchas gracias, Mario, Pablo. me disculpas. Un saludo a Alberto en Guayaquil. Y un buen día a todos. Sí. Muchas gracias. Albertito está ya con nosotros. Entonces, yo le quiero poner de manifiesto a usted y al resto de nuestros amables oyentes esta postura del ministro Martínez en términos tributarios que ha hecho un extracto, me parece que el diario El Expreso, ¿no? El Universo. Me parece un buen trabajo periodístico. En economía, presidente repitió recetas heredadas de antecesor. ¿Y quién dice esto? El endeudamiento aumentó pese a que Moreno se quejó de que no le dejaron la mesa servida. Y el que más se endeudó es el que dice esto, de la Torre, ¿no? Ok. Ahora la postura de Martínez. Alberto, a ver si le das, conjuntamente con nuestro invitado en materia tributaria, el doctor Prado, que está con nosotros. Alberto, si usted le da una reacción inicial a esta postura del ministro Martínez sobre tributos. El impuesto a la renta para él, el impuesto a la salida de divisas, el famoso ISD. Dice Richard, debe irse eliminando a futuro. Pero ahora no piensa incluir la eliminación del crédito tributario por ese rubro que beneficiaba a importadores de materias primas y bienes de capital. ¿Será bueno? ¿Será malo? Ustedes lo dirán. Repito, el ISD debe irse eliminando, pero a futuro. Ahorita no.
yo no pienso incluir la eliminación del crédito tributario por ese rubro, que beneficia a importadores de materias primas y bienes de capital, dice el ministro. Asegura que no subirá el impuesto al valor agregado, esa aclaración también era importante. Martínez espera que se elimine la tasa de control aduanero, pese a que en estos días hubo resoluciones que ratificaron su vigencia. Se aceptó un pedido del Ecuador ante la Comunidad Andina de Naciones para no desmontarla provisionalmente, y la justicia local negó una demanda empresarial como una demostración de este afecto o desafecto. No lo entiendo bien. Reacciones de Alberto Acosta y luego del doctor Prado. En este orden, economista Alberto Acosta Burneo, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, yo veo que la posición del ministro es mucho más afín a las necesidades del sector empresarial, está buscando una posición mucho más pragmática, y aquí el gran desafío va a ser que logre este cambio de modelo, porque hay que estar claros. Lenín Moreno siguió aplicando el modelo de Correa, que es un modelo basado en el gasto público, y para poder tener ese gasto, el endeudamiento agresivo. El gran desafío es abandonar esa estrategia e ir hacia una estrategia mucho más pragmática, acorde a la nueva realidad, una realidad que el Estado no tiene plata y que no puede seguir endeudándose a este ritmo, porque ya en este momento los pasivos del Estado son 59,000 millones de dólares. Entonces la estrategia viene por el lado de no seguir cargando más impuestos a la población, y eso es lo que yo creo que vamos a ver todos tenemos la expectativa de que en el proyecto de ley que se envíe se eliminen muchos de estos impuestos que se estaban incrementando, o que realmente el gobierno, no es un incremento de impuestos porque son eliminación de exoneraciones, pero en el fondo era más recaudaciones. La expectativa inicial del proyecto que está trabajando el gobierno era recaudar 5.600 millones de dólares en los próximos 3 años. Y entre los rubros importantes que se incluía, era uno que tenía que ver con una eliminación del crédito tributario por el impuesto a la salida de divisas que se paga en la compra de insumos y bienes de capital. Es decir, cuando las empresas compran insumos o compran máquinas, pagaban impuestos a salida de divisas que podían utilizarlo como crédito para pagar otros impuestos. El proyecto lo que establecía era que eso ya no sirva para pagar otros impuestos, que se transforme en un impuesto de por sí. Y entonces, ¿eso qué significaba? Que incrementaba el costo de producción, porque todos los insumos y todas las máquinas iban a costar 5% más a partir de la aprobación de esa ley. Ese es un tema que yo creo que es nocivo para la economía, porque significa, en una economía que es costosa para producir, subirle más costos de producción. Y es algo que es inaceptable para los sectores empresariales. Entonces yo creo que ahora el gran desafío va a ver cómo termina ese proyecto de ley, en donde estas cosas que definitivamente afectaban a la producción, es decir, afectaban también a la generación de empleo, a la generación de salarios, cómo estas cosas quedan eliminadas, y el éxito del nuevo ministro Richard Martínez va a ser dar ese giro de no seguir buscando cómo le saco plata al ciudadano, cómo sigo sacando que se paguen las cuentas, porque hemos estado acostumbrados a que los ciudadanos pagamos los excesos de los políticos. El éxito de Richard Martínez va a ser dar ese giro y enfocarse más bien, y la base de todo el trabajo va a tener que venir por el lado de reducción de gasto. No ver cómo sigo sacando plata, tampoco ver cómo me sigo endeudando agresivamente, sino cómo reduzco el nivel de gasto a un nivel que sea sostenible, porque ahí está el origen del problema actual. ¿Tú crees que se eliminaría el techo de la deuda, que podamos terminar con un 200% de deuda frente al Producto Interno Bruto, porque habría mucha discrecionalidad para manejar el financiamiento estatal? Esto, Gabriela Calderón, investigadora de Cato, del Instituto Cato, ha explicado que el descarte del requisito legal del límite de la deuda puede ser la antesala para repetir la misma historia de sobreendeudamiento, y la condición indispensable es un profundo recorte en el gasto público, que es la causa del déficit fiscal
y de el creciente endeudamiento. De esto usted, Mario, ya se manifestó. Valdría escucharle a Alberto Acosta Burneo. Yo creo que es un riesgo muy grande el cambiar este límite. El ministro ha dicho que piensa eliminar el 40% Así es. y sustituirlo por una nueva fórmula muy compleja, tal vez muy sofisticada, pero ya sabemos lo que sucede con esas fórmulas. ¿Y cuál sería la fórmula que intenta usted dibujarle en su mente? Mire, yo creo que aquí no necesita, lo que en este momento, dado el riesgo que tenemos del sobreendeudamiento, yo creo que no se debe eliminar el techo del 40%. Yo creo que la Asamblea, se debe pedir a la Asamblea una excepción temporal a este límite, que se ponga de aquí para los próximos 3 años, que la Asamblea autorice a un endeudamiento por encima del 40%, sin eliminar el techo, sino decir para este 2018, para el 2019 y 2020, los límites de endeudamiento son más altos que el techo establecido, y que a cambio el gobierno tenga que presentar un programa de consolidación fiscal, es decir, un programa de fortalecimiento fiscal, en donde cada año se evalúa a través de Contraloría, a través del Consejo de Participación Ciudadana, de la misma Asamblea, de veedurías ciudadanas, se evalúa si el gobierno ha cumplido con sus metas de reducción de gasto. Si ha cumplido con su meta de reducción de gasto, puede proceder al endeudamiento del año siguiente. Si no ha cumplido, se bloquea el endeudamiento hasta que el gobierno cumpla con sus metas, porque el riesgo aquí es que se va a autorizar nuevamente que fluya el crédito y que el gobierno caiga en la tentación de no reducir el gasto. Y entonces vamos a estar en el peor de los mundos, en un escenario en el que el gobierno sigue endeudándose, sigue gastando, parece que las cosas van bien, pero solamente estamos posponiendo una desenlace que puede ser muy complicado desde esta crisis que tenemos en este momento a nivel de las cuentas fiscales. ¿A esto no se refería con el tema de la joroba, Richard Martínez? Bueno, yo no le escuché a qué se refería con el tema de la joroba. ¿Usted tiene el tema de la joroba? ¿Tenemos en audio? Tenga la bondad a ver si podríamos hacerles escuchar a nuestros invitados. Usted, Mario, tiene ahorita bajo la reflexión y el preámbulo de recelo que tiene Richard, que tiene Alberto Acosta Burneo, usted tiene un comentario que nos va a ofrecer. En el año 2003, en el gobierno del doctor Gustavo Noboa, ya se estableció una serie de reglas macrofiscales que tenían por finalidad limitar el endeudamiento del Estado, y entonces no había un techo de la deuda. Pero lastimosamente la escasa o nula institucionalidad que hay en el Ecuador hizo que esas reglas macrofiscales que se pusieron en vigencia entonces hayan sido incumplidas tan pronto el gobierno empezó a tener más dinero producto de la venta del petróleo. El presidente Correa lo que hizo fue derogar esa ley y generar el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que estableció el techo de la deuda. Ahora el ministro Martínez dice que él plantearía que se elimine el techo. Una forma de evitar que se caiga en la tentación del sobreendeudamiento. Y en sustitución se elimina el techo. En sustitución poner una regla macrofiscal. Yo coincido con lo que dice Alberto Acosta, de que lo que debería es más bien obtenerse la autorización legislativa para sobrepasar temporalmente el límite del 40%, condicionado a que se cumplan determinadas metas, porque es completamente irreal de que a partir de la posesión del nuevo ministro el país no deba endeudarse. Por el contrario, para salir de la situación de crisis que tenemos, va a ser necesario adquirir más deuda, pero esa mayor deuda que se adquiera va a tener que estar atada a un programa económico que en el mediano plazo ya genere una estabilidad. Entonces, cuando el ministro habla de la joroba, el ministro lo que está diciendo es:
el país va a tener que endeudarse, va a tener que incrementar la deuda, pero el beneficio de ese incremento va a ser que a posteriori vamos a entrar a un periodo de estabilidad. Por eso les llama joroba. Claro, es el dibujo de la joroba en términos de graficación de las cifras estadísticas. Entonces, yo lo que creo es que esta es una decisión que hay que meditarla, porque sí es conveniente mantener el techo de la deuda. Pero fíjese usted, tenemos el techo de la deuda y se generó todo un sistema de maquillaje para, teniendo una deuda de 58 mil millones, sostener que la deuda es solo de 32 mil millones. Sí. Entonces, esto... Ahí se asociaron los ministros de finanzas del presidente Correa. Pero ¿en qué se fundamenta esto? ¿En qué se fundamenta esto? Se fundamenta en la poca o nula institucionalidad que existe en el país, en donde hemos estado acostumbrados en que tenemos un líder que dice mi palabra es la ley. Y como dice mi palabra es la ley, ¿no es cierto? No hay institucionalidad. Y mi palabra es la ley. Porque con un sistema de institucionalidad fuerte, esto no hubiera pasado. Claro. O sea, en su momento la Contraloría General del Estado debía haber advertido que se está sobrepasando el techo de la deuda. Sí. El tema, Albertito, es que Richard Martínez, el señor ministro, aclara que la forma de evitar que se caiga en la tentación del sobreendeudamiento una vez eliminado el techo es precisamente a través de parámetros claros y concretos en el manejo del control de las finanzas públicas. Esto que llama él las reglas macrofiscales, como una especie de candado y la forma de impedir que se genere una deuda que no podamos pagar. Si no viene a explicarnos en qué consiste el candado, es complicado este momento tratar de interpretar lo que quiere Richard Martínez, que estará con nosotros, ojalá, las próximas horas en nuestra estación de radio. ¿Qué le parece a usted, Alberto? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de reglas, que si es que macrofiscales, que si son complicadas, lo que hacen es dar campo a más malos manejos de la información. Veamos cómo con la regla vigente de ese 40% del PIB como techo legal, es una regla muy sencilla, que tiene muchas falencias, que reconozco que lo importante no es el saldo de la deuda, sino cuánto cuesta servir la deuda, pero tiene una virtud, el ser simple. Y a pesar de esa virtud, de ser simple, de ser fácil de analizar, vemos cómo el gobierno anterior se dio la maña de poder ocultarnos un monto gigantesco de endeudamiento. Lo que hizo es comenzar a decir, esto no es deuda, esto no es deuda, esto no es deuda, y redujo a su mínima expresión. Y vemos que el Estado está sobreendeudado, pero que eso para el gobierno no constituye deuda, sino son simplemente pasivos que nunca estuvieron en ninguna estadística y que por primera vez lo están desde la semana pasada. Entonces, ese es el riesgo que yo le veo a estas fórmulas, que pueden ser mucho más perfectas en cuanto a su resultado, pero que dan campo a mucha más discrecionalidad, a abusos. Y hay que estar claros, el gobierno necesita financiamiento para salir de esta situación. No podemos permitir que se quede sin financiamiento. Entonces, lo que significa es que estas reglas le van a permitir al gobierno endeudarse más. Entonces, en la práctica, estas reglas van a elevar el techo de endeudamiento. Van a generar un espacio mayor de incertidumbre, de malos manejos, cuando haya un funcionario malo que quiera seguir ocultando o adquiriendo más financiamiento. Y yo creo que por eso es lo que no es conveniente. Me parece que lo adecuado es simplemente conseguir esa autorización temporal, saber que el país tiene que endeudarse, pero que es excepcional, por una situación de crisis fiscal que estamos viviendo, porque ha gastado más de lo que debía, y que este momento tiene que entrar a un régimen de consolidación fiscal, de fortalecimiento, y que solamente cumpliendo las metas se puede permitir financiamiento. Es decir, el financiamiento debe ser absolutamente controlado mediante inclusive los otros poderes del Estado, que le revisen a porque el Estado realmente es como un adicto que necesita mucho control, un proceso de desintoxicación. No le podemos simplemente dejar a su voluntad el que él mismo decida cuánto endeudarse y que siga simplemente gastando al mismo ritmo. Necesitamos que otros poderes le controlen
para saber que sí cumplió con lo que prometió, y si es que cumple, puede seguir recibiendo su nueva dosis de financiamiento. Caso contrario, no se le entrega. Entonces, caballeros, hay que procurar que el inventario que realice el ministro de Economía, Richard Martínez, sea de lo más objetivo, especialmente en lo que refiere al gasto público, porque de lo contrario le van a mentir, digo yo, ¿no?, para beneficiar a su círculo, a su ámbito, y entonces, mintiéndole al ministro Richard Martínez ingresos y egresos de un sector, por ponerlo de esa manera para que nos entienda el público, estaríamos provocándole un daño muy severo a la programación del ministro de Finanzas y le estarían haciendo mentirle al país. Él, que no tiene mucha experiencia en el sector público, no conoce de estadística, recién se va a enterar en estos días, nos ofrece tener los lineamientos para la reducción del gasto público y del tamaño del Estado hasta el 28 de mayo, dice. El 28 yo les voy a presentar la situación en que he recibido la cartera de Estado. Pero ahí le pueden mentir. ¿Cómo evitar aquello designando tal vez una comisión particular, una comisión independiente, no sé qué nombre ponerle, y muy conocedora de los temas fiscales? Para poner el candado se necesita saber la verdad, pues, porque si le ponen con 100 más y ahí le ponen candado y están felices, están tranquilos para proceder solamente a efectuar el gasto. En cambio, el ministro Martínez no conocía que le han puesto 100 más. Perdonen el ejemplo no tan didáctico, pero muy ciudadano que les acabo de precisar. Voy con usted a Guayaquil. Alberto. Definitivamente hay que tener una claridad total fiscales, y yo creo que en eso el ministro tiene que ser y estar consciente que aquí la clave viene por poner en orden el nivel de gasto, que por ahí viene la clave, que el financiamiento es necesario, pero que tiene que ser muy controlado, y que el día de hoy él está en ese puesto, el día de mañana puede estar otra persona que puede tener otras intenciones u otros objetivos, y no se puede permitir legislar en función de la buena voluntad o de las capacidades que tenga una persona. El día de mañana puede estar otro que simplemente quiere seguir gastando ilimitadamente, y entonces no por eso vamos a dejar el arca abierta. Eso es lo que no se puede permitir. No podemos legislar por las personas, por las capacidades ni buena voluntad que tengan, sino que tenemos que legislar para todo el mundo. Y en este tema puntualmente yo creo que hay que tener muchísimo cuidado de que no dejemos un arca abierta que permita que el endeudamiento siga, porque finalmente terminaremos pagando los ciudadanos a futuro, teniendo que pagar todas esas deudas, porque todas las deudas se pagan, y se pagan a través de futuros impuestos. Así es. Entonces estemos claros que el abrir el arca del financiamiento para que el gobierno siga con la fiesta es un riesgo, y eso es algo que debe ser muy cuidadoso Richard Martínez, de que no suceda un tema no planificado, no deseado por él, pero que termine resultando en algo que termina afectando al país. Hay mucho agente cholos vivos que se introducen en estas maquinaciones y crean, digamos, dificultades ulteriores que le pueden costar hasta el resentimiento y digamos que no ha cumplido con su palabra el señor ministro Martínez. Tiene que rodearse de gente que le pueda dar controlando, que no le estén engañando, que haga una especie de comprobación, un extracto administrativo que le haga una especie de comprobación de que lo que le están diciendo, lo que le están reconfirmando es verídico, y ahí puede actuar el candado. Y el candado, Mario, ¿en qué significaría un candado? ¿Cómo podría colocarse un candado? Sí, Gonzalo, yo creo que el tema central de lo que usted está planteando es el retrato de la falta de institucionalidad, porque usted dice que al ministro le van a mentir. Sí. Entonces, ¿cómo le pueden mentir a un ministro? Le apuesto. ¿Cómo le pueden mentir a un ministro? Le pueden mentir porque las cifras están escondidas, porque las estadísticas no están correctas.
Y eso precisamente es la falta de institucionalidad. Seguro. Entonces, yo creo que el ministro es un gran conocedor del sector real, creo que tiene gran formación. Pero no del sector fiscal. No, yo creo que también el sector fiscal, pero ¿cuál es el punto? El punto es que todas estas decisiones se toman en base a la información existente, ¿no es cierto? Entonces el ministro ha tomado el toro por los cuernos y ha dicho, la deuda que hay que pagar es de 58.000 millones, no de 32.000 millones. Ha tomado una decisión sobre datos reales. Todo lo que es reducción del gasto, ¿no es cierto? Usted tiene un instrumento que es el presupuesto general del Estado. Y usted tiene información valiosísima a través del presupuesto general del Estado. Usted sabe que las empresas públicas han perdido 1.800 millones de dólares. Y ahí está un dato que hay que atacar para corregir en el origen un problema. Pablo Lucio decía hace un momento que la reducción del gasto tiene que estar orientado a todo gasto, sea corriente o de capital, que no sea productivo. Y desde luego que se puede hacer la reducción del gasto sobre la base de la información existente. Lo que yo sí estoy de acuerdo es que no se puede legislar en función de las personas. Yo creo que si se le da la atribución a Richard Espinosa de que fije unas reglas macrofiscales sin un techo de deuda, él lo va a hacer bien, pero él no va a ser ministro toda la vida. Él puede salir, va a venir otra persona que no sea de la responsabilidad que él tiene y que esto se desborda. Entonces aquí el problema... Puede venir una jirafa, ¿no? Aquí el problema, Gonzalo, es nosotros estamos discutiendo temas que reflejan la escasa, nula institucionalidad del país. Creo que hay un consenso de que este problema hay que resolverlo vía reducción de gasto y no vía generación de más impuestos. Si es que queremos nosotros empujar esto, lo que debemos es facilitar que se produzca en efecto esa reducción de gasto y que exista una regla para determinar cómo se va a bajar el gasto. Yo le voy a poner un ejemplo. En el gobierno del presidente Correa, la burocracia creció enormemente, pero no solo que creció enormemente, sino que además los sueldos que pagaba la burocracia estaban totalmente fuera de los rangos que pagaba el sector privado. Es decir, el sector público pagaba remuneraciones muy superiores a las del sector privado. Cuando, en términos de productividad, la productividad del sector privado es bastante más alta que el sector público. Este momento, una regla macrofiscal podría ser que se reduce la masa salarial, la masa salarial se reduce en un valor, se reduce la masa salarial en un porcentaje total. Si la masa salarial está en 10.000 millones de dólares, una regla macrofiscal podría ser que se aspira a que en los próximos 3 años se reduzca la masa salarial en el 25%. Okay. Y esa regla macrofiscal de reducción de la masa salarial se ata con los niveles de deuda, porque si se reduce 2.500 millones de dólares, va a poder hacerse un manejo de caja más eficiente. Okay. Y para reducir la masa salarial, no necesariamente usted tiene que destituir a los burócratas, sino que lo que tiene es que reacomodar las tasas, los salarios a niveles competitivos del país. O sea, no es lógico que una secretaria en el sector privado gane $600 y en el sector público gane $1.200. No es lógico que un abogado que esté empezando en la profesión en el sector privado gane $1.400 y en el sector público gane $2.800. Entonces usted podría reducir la masa salarial sin necesidad de destituir a los funcionarios públicos, simplemente... Escuche este consejo, señor presidente. Simplemente ajustando Exacto. las escalas salariales. Sí. Porque
igualmente destituir a los burócratas implica un problema económico. No es que se quedan sin trabajo y punto, sino que dejan de pagar la letra del carro, dejan de pagar la letra del departamento. Se desacomoda toda la economía. Pero sí puede privada usted, incluso. Pero usted sí puede tomar una decisión de reducción de masa salarial vía ajuste de escalas salariales. Sí. Y con eso usted está adoptando una regla macrofiscal que le genera certeza de que está reduciendo el gasto y que le genera un horizonte de que no está generando un grave problema social, sino que por el contrario está ajustando salarios a niveles que son los corrientes en el país. Muy bien. Nosotros vamos a transmitir precisamente como una herramienta de diálogo entre nuestras principales ciudades y los profesionales de toda naturaleza, económicos, políticos, actores significativos de cada urbe, vía Sky. Esta es la ruta que vamos a escoger permanentemente de hoy para adelante, salvo excepcionalidades muy rigurosas, que no tenga el Sky, que no tenga la vía esta. Pero yo necesito esa mecánica para poder hacerles conversar a mis invitados, unos en Guayaquil, otros en Cuenca y otros en Quito y otros en Puerto Viejo, en Tulcán, etcétera, etcétera. Solamente tengo que decir públicamente para que nosotros hagamos este compromiso. Ahí está el señor ministro Richard Martínez. Se ha ido a la televisión, está con Gama, está en Teleamazonas, pero esa es una edición, ¿no? Una edición de los dos puntos de vista. Nosotros nos hemos adelantado a otros temas más significativos y eso es bastante bueno. Bueno, Richard Martínez, capacidad de pago, señor ministro, este es el elemento fundamental al que usted se refirió en su inicial conferencia para periodistas. ¿Qué capacidad de pago tiene nuestro país? Lo que hay que ver es la capacidad de pago del país de esa deuda. Entonces, para salir de la situación que estamos, necesitamos una especie de joroba de deuda para lograr sanear toda la deuda anterior y estabilizar las cosas. Eso es todo. Alberto, en la ciudad de Guayaquil, ¿esta joroba nos explica a usted cómo la entiende? Sí, yo entiendo que lo que quiere es elevar el límite de endeudamiento, poniendo estas reglas en relación a la capacidad de pago, para poder mantener el crédito fluyendo y que el gasto público no se detenga. Yeah. Yo coincido con el ministro en que lo importante es la capacidad de pago y no el saldo de la deuda, como ya lo dije hace algún momento. Pero creo que el buscar la forma perfecta de limitar la deuda, lo que nos da el riesgo de que haya más campo a la discrecionalidad, de que haya más campo a ese manoseo de las cifras al que hemos estado acostumbrados durante la última década. Y yo creo que por eso es lo que no se debe permitir. El ministro debería mantener más bien como un tema temporal, porque hay que estar claros, lo que va a hacer es una regla macrofiscal que va a permitir que ahora o en cualquier momento el endeudamiento sea más alto. Y yo creo que ya el nivel de endeudamiento actual del gobierno es significativo, no tiene que seguir subiendo, sino de manera temporal. Entonces no necesitamos una regla permanente, sino una autorización temporal para excepcionar los límites actuales. Lo que plantea el ministro es una regla permanente. Y si la regla permanente dice usted puede endeudarse sobre lo que está endeudado en este momento en el Ecuador, significa que vamos a endeudarnos más de lo que es conveniente. Y va a ser la tentación de sobreendeudamiento pendiente del ministro, ¿no? Exactamente. Entonces por eso yo creo que más bien lo que hay que poner ahorita es un mecanismo temporal para obviar un límite permanente. Y de esa manera evitamos riesgos de que esta regla pueda ser mal interpretada. ¿Y al tenor de qué pondría usted el candado, el límite? Yo, como digo, yo mantendría el límite actual. Yo sé que tiene muchos limitantes, que no es perfecto. Mantener el límite actual y poner ese permiso temporal para superar ese límite por los próximos 3 años. 3 años en los que tiene que haber este programa de reducción de gasto, que tiene que ser monitoreado por todos los poderes del Estado e incluso por la ciudadanía. Porque aquí lo que necesitamos es compromiso con la austeridad.
por una simple realidad, porque la plata ya no le alcanza al Estado. Entonces tiene que comenzar a gastar menos, es la única salida que tiene. Entonces necesitamos un compromiso real de la austeridad, con la austeridad, para poder poner en orden las cuentas fiscales y que de aquí a 3 años ya no estemos hablando de estos desequilibrios fiscales, sino que ya tengamos unas finanzas públicas sólidas que a su vez van a ayudar a impulsar la inversión privada porque genera confianza. El señor ministro, no obstante, tiene que ser muy disciplinado, digamos, ¿no? Y respetar el candado. Definitivamente, yo creo que se debe respetar el candado actual y solamente cumplir con esa exoneración temporal, ese permiso temporal de superar el candado, pero de ahí ir gradualmente reduciendo la dependencia al endeudamiento y gradualmente reduciendo el ritmo de gasto público, algo que no es muy fácil de hacer para los gobiernos, porque los gobiernos están acostumbrados a repartir la plata ajena y se mide el mejor gobierno por el que más plata reparte, más plata que generaron otros. Y entonces eso es algo que es difícil a un gobierno pedirle austeridad, pero es necesario. Lamentablemente estamos en una situación, llegamos a un desequilibrio tal, a un nivel de gasto, que ya estiramos la sábana más allá de lo que nos alcanzaba. Y este momento nos toca comenzar a reducir nuestro nivel de gasto para que sea sostenible y para evitar una situación, un desenlace que puede ser complicado, que puede venir por el lado de una crisis de liquidez fiscal, que es algo que no hay que permitir, que estamos a tiempo para evitarlo. Entonces es el momento de manera seria, comprometernos con la austeridad. Y, estimado Gonzalo, yo le pido disculpas. No, ya nos estamos despidiendo. Le agradezco muchísimo por su tiempo. Gracias, Albertito. Un abrazo. Muchas gracias, Mario. También para usted un abrazo. Ana Galarza, Andrés Vallejo, Gustavo Isch, Francisco Huerta Montalvo en la ciudad de Guayaquil. Señoras y señores, vamos a tratar un tema importantísimo de carácter de modelo político e ideológico. Ahora viene la política. El presidente le ha dejado arrinconado al socialismo del siglo XXI. Vamos por un nuevo socialismo abierto al diálogo, a la plática, al arreglo, a la conversación, al buen ánimo, dice el licenciado Moreno, presidente constitucional de la República. A ver, esta es la parte labrada. Tendremos también algunas opiniones interesantes que yo había sugerido y un reporte de Fausto Yepes y una declaración o un trabajo periodístico de Wilson Velasteguín. Aquí he anotado. Pero en 360 también hubieron cosas muy interesantes que no pudimos lamentablemente escuchar en esta parte económica. Sea como fuere, señoras y señores, estamos siempre con lo primero en democracia, la noticia libre. Gonzalo